La historia de la mujer que se anuló para cuidar a todos por fe. Hay mujeres que no necesitan que se les rompa el cuerpo para quedar heridas. Se rompen por dentro, se apagan en silencio. Nadie lo nota, porque siguen haciendo todo lo que siempre hicieron. Siguen siendo las que organizan, las que sostienen, las que aguantan, pero ya no son, solo están. Esta es la historia de una de esas mujeres, de una que no aparece en libros de historia, pero que ha sostenido mundos enteros, una mujer de la que nadie habla, pero sin la cual muchas vidas habrían colapsado. Su historia no empieza con tragedia ni con gloria. Empieza con amor. Un amor profundo, genuino, que creía incondicional, pero que con el tiempo se volvió una forma de desaparecer. Vivía en una casa modesta, con paredes que conocían más sus pensamientos que las personas a su alrededor. En la mesa del comedor había siempre un plato caliente para los demás, pero nunca un espacio para ella. Sus manos sabían de caricias, de limpiezas, de cuidado, pero no recordaban cómo era escribir una carta, pintar, crear. Y su rostro era amable, sí, pero llevaba años sin reflejarse en un espejo sin bajar la mirada. Todo el mundo la quería, la respetaba, la necesitaba, y eso parecía suficiente. ¿Qué más podía pedir alguien que era querida por todos? Pero ella no era feliz, no porque le faltaran cosas. Le faltaba ella, le faltaba su propia voz, su tiempo, su conexión con lo que alguna vez soñó. Cada día se levantaba antes que todos y se dormía después. Se aseguraba de que todo funcionara, de que nadie tuviera que preocuparse por nada. Su lema era: si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Y en ese pensamiento fue cediendo espacios internos, como quien entrega habitaciones de su alma hasta quedarse sin lugar para sí. Lo más doloroso de su proceso no fue el cansancio físico, fue darse cuenta de que nadie preguntaba cómo estaba, que nadie notaba cuando su mirada se apagaba, que su silencio no era incómodo para nadie. Y entonces, poco a poco, empezó a preguntarse si su existencia tenía algún valor más allá de lo que hacía por los demás. Tenía fe, de esa fe fuerte, de la que no grita ni predica, pero que sostiene en la intimidad. Oraba en silencio, encendía velas sin pedir nada, solo agradecía y pedía fuerza para seguir. Pero ni siquiera en su oración hablaba de sí misma, porque creía que eso era egoísmo, porque pensaba que Dios la amaba más cuando ella se hacía menos. Lo que no sabía, lo que muchos no saben, es que hay una diferencia entre amar y anularse, entre servir y desaparecer, entre ser generosa y ser invisible, y que esa diferencia puede ser tan delgada que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde. Pero en medio de ese olvido de sí misma, algo comenzó a cambiar. No de golpe, no con una revelación. Fue más bien un susurro, una incomodidad suave, una pregunta que empezó a repetirse, primero como eco, luego como clamor. ¿Dónde estoy yo en todo esto? Esta historia no es una denuncia, no es una crítica, es una búsqueda. Una exploración del alma de una mujer que un día se miró al espejo y no se reconoció, que decidió, con miedo y con fe, empezar a recordarse, y que descubrió que Dios no la quería pequeña, ni callada, ni rota, sino viva. Este video no es solo para contar su camino, es para acompañarte en el tuyo, para que si en algún rincón de ti te estás olvidando, también puedas volver. Para que sepas que servir no significa extinguirse, que cuidar no implica dejar de existir, y que el primer paso para amar bien a los demás es dejar de abandonarte a ti. Quédate, escucha, porque puede que esta historia no sea solo de ella, puede que también sea tuya. ¿Quién era antes del silencio? Antes de que el tiempo y el deber comenzaran a borrar sus bordes, ella era otra. No mejor, no más fuerte, simplemente más ella. Tenía sueños que no pedían permiso, algunos pequeños,
como aprender a tocar la guitarra, otros más grandes, como recorrer el sur del mundo sola, con una libreta y una mochila. Su forma de mirar era abierta, curiosa, como si en cada esquina pudiera haber algo sagrado, algo que le revelara una parte del propósito de su vida. Le gustaban las cosas simples, tomar café en silencio, escribir en libretas con frases que surgían sin avisar, leer libros viejos con olor a papel húmedo. Hacía preguntas que a otros les incomodaban, porque no se conformaba con lo que se le decía. Siempre quería ir más allá. Pero era dulce, era generosa, y a veces no sabía poner límites, porque aunque era libre, ya había aprendido que para ser aceptada, a veces había que reducirse un poco. Aún así, había chispa en ella. En sus conversaciones, en sus risas, en su forma de escuchar a otros como si el mundo se detuviera. Sus amigos la buscaban por eso, porque sabían que con ella podían ser reales. Y en esa entrega que ya empezaba a nacer, había amor, sí, pero también una trampa que aún no veía. En su fe encontraba sentido. No era religiosa por obligación, sino por conexión. Sentía a Dios en la lluvia, en las canciones, en los momentos de soledad elegida. No necesitaba que nadie se lo explicara. Su espiritualidad era íntima, vivida, y soñaba con algún día hacer algo que uniera su amor por lo humano y lo divino. Tal vez enseñar, tal vez escribir, tal vez simplemente estar para quien lo necesitara, pero desde un lugar sano. Pero entonces, la vida se fue llenando de tareas, de necesidades ajenas, de urgencias que no eran suyas. Primero fue cuidar a un familiar enfermo, luego ayudar a una amiga en crisis, después hacerse cargo de cosas que solo ella sabía hacer bien. Nadie se lo exigió de frente. Fue sucediendo, porque ella decía que sí sin pensarlo, porque tenía miedo de decepcionar, porque su amor era tan grande que no entendía aún que el amor también necesita forma y frontera. Los días comenzaron a parecerse. La libreta quedó guardada, la guitarra quedó en su funda, los libros se llenaron de polvo, su agenda se llenó de horarios que no había elegido. Y su sonrisa, esa que antes era luz, empezó a parecer una máscara educada. Nadie lo notó, porque ella seguía cumpliendo, seguía estando, seguía diciendo que todo estaba bien. Y lo más doloroso era que, en el fondo, ella misma quería creerlo. No fue una tragedia lo que la cambió. Fue una acumulación de pequeños olvidos, de renuncias silenciosas, de noches en las que no podía dormir y no sabía por qué, de mañanas en las que abría los ojos y no encontraba motivación. Y así, sin que nadie lo pidiera explícitamente, se convirtió en eso que todos valoraban, pero que nadie veía del todo: la mujer que lo hace todo, que resuelve, que cuida, que sostiene, que no se queja. Pero la mujer que era antes aún respiraba dentro de ella, en lo profundo, en lo dormido, en lo no dicho, esperando ser recordada. El sacrificio invisible fue tan gradual, tan cotidiano, que ni ella misma supo cuándo cruzó la línea. Pasó de ayudar con amor a olvidarse por completo de sí misma. Y como todo sacrificio silencioso, nadie lo cuestionó, porque mientras los platos estaban limpios, los niños cuidados, las cuentas pagadas y las palabras dulces a tiempo, todos asumieron que estaba bien, que así debía ser. Todo comenzó con pequeñas decisiones. Un sí, yo lo hago cuando en realidad quería descansar. Un no te preocupes, yo me encargo, mientras su cuerpo pedía tregua. Lo hacía porque amaba, porque quería que los suyos estuvieran bien. Pero cada favor no retribuido, cada esfuerzo no reconocido, cada emoción postergada iba sumando, como gotas que caen sobre la piedra, una tras otra, hasta erosionar el alma. Se convirtió en costumbre, y la costumbre, cuando se prolonga, se transforma en identidad. Ella era la fuerte, la que siempre está, la que no se quiebra, y aunque por dentro comenzaba a agotarse, esa imagen se volvió su prisión.
Porque ¿quién es una si deja de cumplir el rol que todos aplauden? Hubo señales, pequeñas fisuras que nadie quiso ver, esa forma en la que suspiraba largo cuando creía que no la miraban, el modo en que su voz se hacía más baja al final del día, las veces en que decía que estaba bien, pero evitaba el contacto visual. No eran gritos de auxilio, eran susurros, y los susurros se pierden cuando todo el mundo está acostumbrado a que seas la que sostiene. Lo más duro no era la fatiga física, sino emocional. La sensación constante de no poder caerse, de no tener derecho al error, de ser indispensable pero invisible, como una columna en una casa, esencial, pero silenciosa. Nadie agradece a la columna, solo se nota cuando falta. Y en medio de todo eso, seguía orando. Pero sus oraciones ya no eran un diálogo con Dios, eran listas de cosas por las que pedir para los demás. Ayúdalo a él, dale fuerza a ella, protégelos a todos. ¿Y ella? Ella no pedía nada, porque se había convencido de que no merecía más, porque pensaba que ofrecerse entera era la forma más pura de amor, hasta que una noche, después de cerrar la puerta con llave, recoger los últimos vasos del comedor y apagar las luces de la casa, se quedó de pie en la cocina, en silencio, sin fuerzas ni para llorar. Y ahí, sola entre sombras y silencio, una pregunta surgió como un relámpago en medio del apagón. ¿Y si esto no es amor? ¿Y si esto es miedo? El miedo a decepcionar, a no ser querida, a no tener valor si no servía. El miedo a mirarse al espejo y no saber quién era sin los otros. Esa pregunta no trajo respuestas inmediatas, pero sí trajo algo nuevo, la incomodidad de quien empieza a despertar, el dolor de quien intuye que ha vivido más para afuera que para adentro. Y aunque nadie lo notó, algo cambió esa noche. Porque cuando el alma empieza a hacer preguntas, ya no hay vuelta atrás. Conflictos del alma. A partir de aquella noche, su mundo exterior siguió funcionando igual, pero su mundo interior comenzó a resquebrajarse. Ya no podía callar la voz que en lo profundo preguntaba con insistencia, ¿y tú? ¿Cuándo vas a ser tú? Era una voz tenue, casi culpable, porque venía acompañada de otras que llevaba años escuchando. Voces aprendidas, heredadas, a veces incluso predicadas desde el púlpito. Quien ama se entrega sin medida. Dios bendice a los que se sacrifican. Servir es morir al yo. Y ella lo creyó. Lo convirtió en regla, en identidad, en hábito. Por eso, ahora que empezaba a sentir deseo de espacio, de silencio, de atención para sí misma, algo en ella se rebelaba. No era una rebelión contra Dios. Era contra la distorsión que había hecho de Dios. Una imagen severa, exigente, que solo la amaba cuando ella se negaba a sí misma. Las dudas empezaron a doler, porque amaba a Dios, de verdad. Pero no sabía si lo que hacía era por Él o por miedo a no ser suficiente. ¿Cuándo había dejado de ser hija para convertirse en esclava? ¿En qué momento su oración se volvió lista de tareas? Comenzó a hablar consigo misma, a escribir, a buscar versículos que nunca había considerado antes. Encontró a Jesús deteniéndose para descansar, a Dios instituyendo el día de reposo, a mujeres que se acercaban a Él no para servir, sino para ser vistas, tocadas, sanadas. Y entonces algo dentro de ella se rompió, no por tristeza, sino por revelación. Llevaba años siguiendo una fe que la había convertido en instrumento, pero no en persona. No dejaba de hacer lo que hacía. Aún cuidaba, aún respondía mensajes, aún cocinaba para todos. Pero ahora, cada acto venía con una pregunta. ¿Esto lo hago por amor o por obligación? ¿Me estoy entregando o me estoy perdiendo? Y la respuesta muchas veces la desgarraba. Entonces vinieron las lágrimas. No las del cansancio físico, sino las del alma que se empieza a ver. Lloraba en la ducha, en los pasillos, al escribir.
Lloraba sin saber por qué exactamente, pero sabiendo que eran años de silencio que se desbordaban en forma de agua. Empezó a buscar momentos de soledad real, no para pensar en los demás, sino para encontrarse. Caminatas sin celular, bancas en plazas, tardes sin explicación. Y en esos espacios donde no se exigía nada, comenzó a encontrarse con una presencia diferente, más suave, más amorosa, más real. No era la imagen del Dios severo que había cargado. Era una voz que le susurraba: no tienes que demostrar nada, yo ya te amo. Ese fue el verdadero conflicto, no entre ella y los demás, no entre ella y sus tareas. Fue entre dos visiones de Dios, una que exigía perfección, sacrificio, rendimiento, y otra que invitaba a la comunión, a la ternura, al descanso, a ser. No resolvió todo de un día para otro, pero ahora sabía algo, que la fidelidad también incluye ser fiel a uno mismo, que Dios no la quería rota, sino completa, y que comenzar a escucharse no era egoísmo, era obediencia profunda. La batalla interna apenas comenzaba, pero ahora tenía nombre, tenía sentido y tenía dirección. La epifanía que no hizo ruido. Fue un domingo por la tarde. El sol caía con esa luz tibia que ni quema ni ciega, solo acaricia. Salió a caminar sin rumbo, con ese impulso extraño que uno no entiende pero que obedece. No tenía prisa, no tenía plan, solo necesitaba estar sola. Respirar, pensar o no pensar. Pasó por calles conocidas que parecían distintas. Los árboles se movían como si saludaran. El aire traía un aroma a pan recién horneado de alguna panadería escondida. Los detalles del mundo, que por años había ignorado en su rutina, ahora llamaban su atención como si quisieran recordarle que seguía viva. Y entonces, sin haberlo planeado, sin intención de buscar nada espiritual, la vio. Una iglesia pequeña, antigua, casi oculta entre casas y árboles. No tenía campanas, ni vitrales, solo una puerta entreabierta, como quien invita sin insistir. Entró. El interior era silencioso. No había misa, no había gente, solo bancos de madera, una luz suave entrando por una ventana y un crucifijo al fondo. Se sentó en la última fila, no para rezar, no para pedir, solo para estar. Allí, en ese silencio, algo se quebró por dentro. No fue una tristeza, ni una alegría, ni una iluminación. Fue una rendición, como si su alma, cansada de luchar, se soltara al fin en los brazos de un padre que siempre había estado esperando. Y entonces, sin palabras, lo supo. Dios no quería más sacrificios, quería presencia, quería verdad, quería a ella. Y lloró, como no lloraba desde niña, no de dolor sino de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, no por lo que hacía, no por su entrega, no por su resistencia, sino por ser. En su mente surgió una imagen clara. Ella misma, de niña, corriendo por un campo abierto, sin miedo, sin culpa, riendo a carcajadas, y sintió que Dios le decía: «Eso también eres tú. No lo olvides más». No necesitó una voz audible, no necesitó una señal. Aquello fue suficiente, una epifanía sin fuegos, sin milagros, sin espectáculo, solo la certeza de que el amor de Dios no se gana con esfuerzo, ni con cansancio, ni con obediencia ciega. Ya estaba allí, siempre estuvo. Salió de esa iglesia con los ojos aún húmedos, pero con una mirada distinta. El mundo seguía igual, las responsabilidades seguían allí, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Había sido tocada, no con manos, con verdad, y a partir de ese momento ya no podía seguir viviendo igual. Volver a casa con otros ojos. Volver a casa fue como despertar en un lugar que conoces, pero que de repente parece extranjero. Las mismas paredes, la misma cocina,
Las mismas voces llamándola desde distintos rincones, pero ella ya no era la misma. Algo dentro había cambiado, y ese cambio empezaba a reflejarse en lo cotidiano. No hizo grandes anuncios, no dio discursos, solo empezó a vivir diferente. Empezó por lo más pequeño, demorarse un poco más en su café de la mañana, cerrar la puerta del baño y quedarse unos minutos en silencio, volver a escribir. No pidió permiso, solo lo hizo. Dijo que no a un favor que siempre aceptaba sin pensarlo, y aunque le temblaron las manos después, también sintió una paz inesperada, porque por primera vez había elegido no desde el deber, sino desde la verdad. Y esa verdad la hacía libre, aunque todavía la asustara. Los demás comenzaron a notarlo. Estás más callada. ¿Estás bien? Ya no eres la de antes. Y tenía razón. Ya no era la de antes. Ya no se entregaba por miedo a no ser suficiente. Ahora elegía con conciencia, con límites, con amor, también hacia sí misma. Su espiritualidad también cambió. Ya no oraba solo para pedir fuerza para soportar, oraba para agradecer, para conectarse, para llorar con Dios sin culpa, para descansar en su presencia sin tener que justificar su cansancio, y empezó a redescubrir algo que había olvidado, que Dios no solo quería su servicio, también quería su gozo, su plenitud, su descanso. La casa seguía siendo la misma, pero su presencia en ella ahora tenía otro ritmo. Hacía las cosas necesarias, pero ya no corría para hacerlo todo. Ya no se ofrecía de inmediato. Observaba, escuchaba, y cuando decidía actuar, lo hacía desde un lugar más profundo, más centrado. Algunas personas se alejaron. No podían entender ese cambio. Estaban acostumbradas a la mujer disponible siempre, sin preguntas, sin pausas. Pero otras se acercaron. Personas que también estaban cansadas, que también habían aprendido a olvidarse, y que encontraban en ella un espejo, una guía, una hermana en el camino. Volver a casa fue, en realidad, volver a sí misma, a su voz, a sus deseos, a su humanidad completa. Ya no se exigía perfección, ya no se medía por lo que podía hacer por los demás. Empezó a medirse por lo que sentía, por la conexión con su alma, por la paz que sentía al cerrar los ojos al final del día. Había cicatrices, sí, pero también luz. Y cada límite que ponía, cada no que pronunciaba, cada momento que se regalaba, era una forma de honrar a la mujer que había estado oculta por tanto tiempo. No fue un proceso perfecto. Hubo recaídas, momentos de duda, pero ya no se quedaba allí, porque sabía volver, sabía detenerse, sabía volver a entrar en esa iglesia silenciosa o en su propia alma para recordar quién era. Volver a casa fue el acto más valiente que había hecho, porque no se trataba de cambiar el mundo, se trataba de vivir en él con verdad, y esa verdad la hizo libre, lecciones del alma. Con el paso del tiempo, las palabras que antes la guiaban desde el sacrificio ahora se reformularon con claridad y compasión. Lo que antes parecía virtud, ella lo examinó a la luz de la verdad. Y fue así como las lecciones más profundas no llegaron de libros ni sermones, sino de su propia vivencia, de su alma redimida. La primera lección fue simple, pero revolucionaria. Nadie que se ama se anula por completo. Ella había confundido amor con desaparición. Creía que entre más se entregara, más valía tenía. Pero aprendió que el amor verdadero no exige autoabandono, exige presencia, y que estar presente implica reconocer sus propias necesidades, honrarlas, no minimizarlas. También entendió que servir desde el agotamiento no es virtud, es desconexión, porque cuando el alma está cansada, el dar se vuelve pesado, el cuidado se transforma en carga y el rostro amable en máscara. Aprendió a detenerse antes de vaciarse, a cuidar su fuente para seguir compartiendo agua viva. Otra verdad que abrazó fue que la fe no se mide por cuánto aguantas,
sino por cuanto confías en que puedes vivir con libertad sin perder el amor de Dios. Durante años creyó que si ponía límites, decepcionaría a todos, incluso a Dios. Pero al atreverse a ponerlos, descubrió que Dios no solo no se ofendía, se alegraba, porque su bienestar también era parte del plan. Encontró fuerza en el silencio, donde antes solo había culpa, y comprendió que Dios no grita, susurra, y solo se le escucha cuando una se detiene. Dejó de correr, dejó de gritar oraciones desde el cansancio y empezó a estar con él como quien está con un amigo, sin necesidad de hablar todo el tiempo. Una imagen la acompañaba cada día, un árbol plantado junto a un río, sus raíces profundas, sus ramas fuertes, su sombra generosa. No necesitaba demostrar nada, simplemente era. Y en su ser, en su estabilidad, ofrecía refugio. Así entendió su nuevo llamado: no ser faro que se apaga por guiar a otros, sino árbol que se nutre para poder dar sombra. Aprendió a celebrar los pequeños actos de rebeldía espiritual, decir no sin culpa, descansar sin permiso, reír sin explicación, llorar sin justificarse. Esas pequeñas decisiones eran las formas sagradas en las que su alma volvía a casa. Y quizás lo más poderoso, entendió que su historia tenía valor, aunque no fuera espectacular, porque no todos los testimonios vienen de grandes milagros o eventos dramáticos. Algunos vienen del cotidiano, de esa transformación invisible que ocurre cuando una mujer se reencuentra con su dignidad interior. Esas lecciones no eran fórmulas, eran verdades encarnadas, y ahora eran suyas, no porque las leyó, sino porque las vivió, porque las sangró, porque las lloró, y porque ahora al contarlas sabía que podían sanar a otras. No hablaba con superioridad, no se sentía maestra, pero sí sabía algo, que nadie que ha vuelto a sí misma puede callar del todo. Y por eso, ahora hablaba, compartía, extendía la mano a otras almas cansadas, no para rescatarlas, sino para caminar juntas. Herencias invisibles, lo que aprendió de niña. No todo empezó en la adultez. Muchas de las ideas que guiaron su vida estaban sembradas desde la infancia, como semillas pequeñas que nadie notó, pero que con los años crecieron como raíces profundas y silenciosas. Y entender eso fue otra parte esencial de su transformación. Mirar hacia atrás, no con rencor, sino con compasión, para descubrir de dónde venían las creencias que la habían moldeado. De niña, aprendió que portarse bien era callar a tiempo, que las niñas buenas no interrumpen, no molestan, no exigen, que agradar a los demás era lo más importante. Escuchó muchas veces elogios disfrazados de advertencia. Qué obediente es esta niña, qué tranquila, qué fácil de tratar. Y lo tomó como identidad. También observó, porque los niños no solo escuchan, imitan. Vio a su madre servir en silencio. Vio a mujeres de su entorno desaparecer detrás de tareas, de compromisos, de familias enteras, sin que nadie preguntara qué deseaban, qué soñaban, qué necesitaban. Aprendió que amar era hacer por todos, menos por una misma. En la escuela, cuando levantaba la mano con demasiada seguridad, alguien le decía baja el tono. Cuando tenía una opinión fuerte, le sugerían que fuera más dulce. Poco a poco, empezó a asociar fuerza con rechazo, y ser aceptada se convirtió en una prioridad. Aprendió a medir sus palabras, a encoger sus deseos, a no molestar. Incluso en la fe encontró ese mismo molde. Escuchó sermones donde las mujeres virtuosas eran las silenciosas, las que no reclamaban, las que daban todo sin pedir nada. Nunca se hablaba de mujeres que se defendían, que se escuchaban, que se protegían. Eso, pensaba, no era espiritualidad, era egoísmo, o rebeldía, o vanidad. Pero al crecer, esas ideas se volvieron cadenas, y aunque no las cuestionaba, sí las sentía.
en cada decisión en la que se olvidaba a sí misma, en cada gesto de amor que la dejaba más vacía, en cada noche en la que lloraba sin entender por qué. Las herencias invisibles que nadie le impuso con violencia se habían metido en su piel como una segunda identidad, y fue recién en su proceso de transformación que empezó a nombrarlas, a ponerles luz, a preguntarse, ¿esto que creo, lo creo porque es verdad o porque así me educaron? ¿Esto que repito, lo hago por amor o por miedo? No culpó a nadie, porque entendió que todos actuamos desde lo que conocemos, que sus padres, sus maestras, su iglesia, también fueron hijos de una historia. Pero sí decidió romper con esa historia, porque si el ciclo no se interrumpe, continúa. Y ella ya no quería vivir, ni enseñar, una fe que exigía olvido personal para ser aceptada. Al ver su infancia con nuevos ojos, se abrazó. Se reconcilió con esa niña que tantas veces cayó por no incomodar, y le prometió que ya no sería ignorada, que su voz volvería, que sus deseos no serían descartados, que su alegría no sería más una amenaza. Esa sanación no fue fácil, pero fue real, y con cada recuerdo resignificado, una parte de su alma regresaba al presente, ya no como eco, sino como fuerza viva. Las herencias invisibles ya no tenían el control. Ahora ella elegía, desde el amor, desde la verdad, desde una fe que no oprime, sino libera, llamado a una nueva vida. Llegado este punto, la historia deja de ser solo suya para convertirse en espejo, porque si estás escuchando esto, y algo dentro de ti se movió, si una parte de tu alma se reconoció en su cansancio, en sus silencios, en sus sacrificios, entonces este momento también es tuyo. Esta no es una historia para admirar desde lejos. Es una invitación, un llamado sutil pero poderoso, una puerta entreabierta que dice, también puedes volver a ti. No necesitas un gran plan, no tienes que cambiarlo todo de golpe. Solo hace falta un gesto, un primer paso, una decisión sencilla pero radical. Empezar a escucharte. Hoy, haz algo pequeño pero sagrado. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué necesito yo? ¿Qué parte de mí he estado ignorando? ¿Qué espacio interior he llenado con las voces de todos menos la mía? Luego, escribe, no como tarea, como acto espiritual, como declaración. Una sola frase basta. Hoy elijo recordar quién soy. O quizás, hoy me permito descansar sin culpa. Escríbelo, léelo en voz alta y guárdalo donde puedas verlo. Y si puedes, busca un momento de silencio, sin teléfonos, sin ruido, solo tú y Dios. No para pedir, no para explicar, solo para estar, como lo harías con un amigo que te ama sin condiciones. Y en ese espacio, permite que el amor divino vuelva a tocarte, no desde la exigencia, desde la ternura. Quizás necesites hablar con alguien, o poner un límite, o retomar algo que dejaste. No lo hagas todo hoy, pero haz algo, porque cada pequeño acto de amor propio es una oración encarnada. Es un sí que le dices a la vida y a Dios con tu existencia. Recuerda, Dios no te necesita agotada para usarte. No te pidió que desaparezcas para que el mundo funcione. Él te hizo para vivir, no solo para sostener. Si sientes culpa al pensar en ti, reemplázala por gratitud. Gratitud por esta nueva oportunidad, por esta historia que no termina en agotamiento, sino en despertar. Este llamado no es ruido, es susurro. Pero si decides escucharlo, cambiará tu manera de caminar, de orar, de amar. Porque la fe que no te permite ser tú misma no es fe. Es temor disfrazado, y tú no fuiste creada para vivir con miedo. Fuiste creada para florecer. La historia termina, pero no se cierra, porque cuando una mujer despierta, cuando una voz silenciada vuelve a sonar, lo que sigue no es final, es comienzo. Ella no volvió a ser la misma,
pero tampoco quiso serlo, no porque haya cambiado por completo, sino porque ahora vive desde otro lugar, uno más profundo, más honesto, más humano. Ya no necesita demostrar nada, ya no se esconde detrás del deber, ya no acepta silencios que duelen ni tareas que vacían. Camina con más lentitud, habla con más verdad, ama con más libertad, y cuando el cansancio vuelve, porque vuelve, ya no se lo traga, lo honra, lo reconoce, lo ofrece a Dios, no como excusa, sino como parte del proceso. Sus días son parecidos a los de antes, sí, sigue cuidando, ayudando, resolviendo, pero ahora también se cuida, se pregunta, se escucha, se sienta a leer un libro sin culpa, camina sin prisa, y cada pequeño acto de presencia es una victoria invisible, pero firme. A veces, en medio de su rutina, vuelve a ese banco de la iglesia donde todo cambió. No siempre físicamente, pero sí con el alma. Y allí recuerda lo que sintió aquella vez. Esa certeza suave, serena, inquebrantable, de que es amada, de que no tiene que desaparecer para agradar, de que su existencia basta. Y tú que has escuchado esta historia, ¿qué harás ahora con lo que ha despertado en ti? Tal vez aún no sepas cómo empezar. Está bien. A veces solo basta con dejar de seguir corriendo. A veces el primer acto de fe es detenerse. Detente. Respira. Recuerda. Recuerda quién eras antes de que el mundo te enseñara a olvidarte. Antes de que te convencieran de que solo eras valiosa si eras útil. Antes de que callaras tu voz para no incomodar. Esa tú todavía está ahí, esperando, llamándote. Dios no te pide perfección, no te exige sacrificios vacíos, te pide presencia, te pide que vivas desde lo que eres, no desde lo que otros necesitan de ti. Y si comienzas a caminar hacia ti misma, lo harás también hacia Él. No es fácil, pero es verdadero. No es rápido, pero es eterno. Porque cuando una mujer regresa a su verdad, no solo sana su historia, sana generaciones. Y tal vez, sin darte cuenta, hoy tú también has comenzado a volver.